¿Cuánto alaban al Dios más que suficiente? Al Dios todopoderoso. Diga, Él es todo para mí. ¿Sabe por qué Él es todo para mí? Porque Él es más que suficiente. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Más que suficiente. Por eso todas las cosas que Dios hace, lo hace con abundancia. Porque todo lo que tú necesitas, Él es suficiente para suplirlo y darte más allá de nuestro entendimiento humano. Ese es el Dios que nosotros adoramos en esta mañana. Al Dios que hemos venido a exaltar con todo nuestro corazón. Tome su asiento y vamos a prepararnos para recibir la porción bíblica, el alimento espiritual que en esta mañana Dios tiene reservado para nosotros. Hemos estado trayendo una serie de enseñanzas acerca de la circuncisión. Estuvimos tocando el antiguo pacto, donde Dios le da a Abraham la circuncisión como una señal de pacto. Pero llegó el momento en que Dios le dice a través del profeta: ya estoy cansado de los holocaustos, estoy cansado de sus sacrificios, ustedes se circuncidan, pero su corazón sigue endurecido contra mí. Y Dios manda que ya no se circunciden solamente el miembro viril, sino que se circunciden el corazón, donde están los pensamientos, la voluntad y el razonamiento de los hombres. Es ahí donde está la dureza, es ahí donde está la rebeldía, donde está la desobediencia, donde el hombre se opone a la palabra de Dios. La circuncisión en el miembro era la señal para que una persona pudiera ser judía. De hecho, hasta el día de hoy, todos los judíos se circuncidan. Esto vino precisamente por el dicho que Dios le había dado a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 11, donde le dijo: cortarán la carne de su prepucio, y esto será por señal de pacto entre mí y ustedes para siempre. En hebreo, el acto de cortar el prepucio se le llama Brit Milash, que significa el pacto de la circuncisión entre Dios y los hebreos. Sin embargo, como lo dije anteriormente, ya Moisés exhortaba al pueblo. Le dijo: circuncida el prepucio del corazón y no endurezca más vuestra cerviz. Cerviz endurecida significa rebeldía, desobediencia, ir contra la voluntad de Dios. La palabra corazón en hebreo que aparece ahí es levash, que en la cultura hebrea también hace referencia, como le dije hace un momento, diga conmigo, a los pensamientos, diga conmigo, a la voluntad y al razonamiento de los hombres. Si algo necesitamos nosotros es llevar todo razonamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El Señor lo dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Por qué? Porque el hombre razona para tratar de alguna manera modificar los mandamientos de Dios. Eso lo estamos viendo como doctrina en el evangelio contemporáneo que nos ha tocado vivir, donde muchos maestros dicen que van a predicar conforme a sus concupiscencias, en otras palabras, modificando el evangelio conforme a su estilo de vida. Y entonces Dios dice: tienes que cortar el prepucio de vuestro corazón, donde está el razonamiento, donde está la voluntad y donde está nuestro pensamiento. La palabra prepucio en hebreo es orlash, que hace referencia a la carne que cubre el pene, la cual quita la sensibilidad del miembro. Por tanto, espiritualmente hablando, el prepucio es la insensibilidad, la dureza que el hombre tiene en sus pensamientos, que no le permite acercarse a Dios, y esto se traduce en una vida llena de desobediencia y de pecado. Jeremías capítulo 4, versículo 4,
Ya el profeta estaba exhortando precisamente que cambiara su forma de pensar, su forma de vivir, y que circuncidara el prepucio de su corazón. Porque ellos le ponían tanta atención a la circuncisión que se olvidaban de tocar la parte interior, que es el corazón de los hombres, donde salen los pensamientos y donde salen las palabras, y por ende de donde salen nuestras acciones. Dice Jeremías 4:4: circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón. Wow. ¿Sabe lo que está diciendo? Está bien, circuncídense para Dios, pero lo que tiene que quitar es la insensibilidad. Acuérdese que el prepucio significa la insensibilidad que arropa el corazón de los hombres. Por eso dice: circuncidaos a Jehová. ¿Y qué más? Y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ahora, Dios dice: he tratado con mi pueblo de mil maneras, de mucha forma. Desde temprano le he venido exhortando, he enviado a los profetas que le comuniquen los mandamientos de Dios. Y le dice precisamente por el profeta Jeremías, busque Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Qué era la circuncisión en el antiguo pacto? Diga conmigo: una señal de pacto. Ahora, ¿qué dice Dios aquí ahora en Jeremías? Capítulo 31, versículo 31. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. La Biblia dice que cuando hay un nuevo pacto, queda deshabilitado entonces el pacto que estaba vigente. Por eso dice que ahora nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque el pacto que tenemos ahora, Dios lo ha establecido sobre mejores promesas. Mire para acá: antes las bendiciones se activaban por obras, hoy las promesas se activan por fe. Antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Todo lo que yo tenía que hacer en la ley para recibir las promesas, Jesús lo hizo por mí. ¿Está escuchando? Ahora entramos en un pacto de fe establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque ahora lo único que yo tengo que hacer es creer lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, porque Cristo lo hizo todo. Él dijo: consumado es. ¿Puedes alabar el nombre del Señor? Dijo: consumado es, terminada la obra de redención. Entonces, por su sangre en la cruz del Calvario entramos bajo un mejor pacto que establecen para la iglesia mejores promesas. Antes, si tú obedecías la palabra del Señor y obrabas de acuerdo a ella, las promesas se activaban sobre ti. Si tú, mira para acá, si tú desobedecías, las maldiciones venían sobre ti. Ahora en el nuevo pacto, Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo arrancó la maldición de la ley, la llevó por nosotros en la cruz de Calvario. El fin de la ley es Jesucristo, para justificación de todo aquello que hemos creído en su nombre. La herencia suya es bendición. Dios te ha marcado, diga, me ha marcado para heredar bendición a través de Jesucristo. Ahora, esta gente estaban tan arraigados a la ley y al pacto de la circuncisión que ellos se circuncidaban, pero su vida dejaba mucho que desear. Y dice el Señor: he aquí que vienen días en que yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y por qué Judá e Israel son diferentes? Sí, ustedes saben que uno estaba al norte y el otro estaba al sur. Y no vamos a entrar en teología porque si no estamos aquí toda la mañana.
Entonces, no como el pacto que hice con sus padres. El día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, no le dieron valor al pacto. Cuando no se le da valor al pacto, diga, cuando lo desobedezco. Cuando usted desobedece el pacto, lo invalidó. Queda sin valor. Dice, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde el Señor iba a poner su ley? ¿Dónde el Señor iba a poner sus mandamientos? ¿Dónde el Señor iba a poner su palabra, por favor? Donde el hombre se rebelaba. Donde el hombre desobedecía. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, la escribiré en su corazón. ¿Por qué tú crees que dice, lo escribiré en el corazón? Porque el corazón es el que le dicta a la mente. Y la mente es la que activa las palabras. Y dice Dios, voy a poner mi ley ¿dónde? La escribiré en su corazón para que todos los dictámenes del corazón de los hombres y todas sus acciones y todas sus palabras estén basadas precisamente en mi palabra. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Alabas y bendice el nombre del Señor en esta mañana. Dice, y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios que esta mañana? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Aleluya. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Dice, porque todos, aleluya. Dice, todos me conocerán, desde el niño más pequeño, aleluya, hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré nunca más de su pecado. Eso es lo que se llama gracia. ¿Qué le da gracia al Señor en esta mañana? Ahora dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es ahora el que nosotros tenemos a través de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿tenemos que seguir circuncidándonos el prepucio de nuestro miembro viril? Aunque los judíos todavía aún lo están practicando. Pues bueno, eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Que ahora Cristo muere en la cruz del Calvario, son investidos del poder de lo alto, comienzan a predicar con poder y unción el mensaje de salvación. Pero aún los judíos que se habían convertido a Jesucristo exigían que para ser salvos se tenían que circuncidar. Y ese grupo de la circuncisión estaba, Dios mío, acabando. Esta gente de la circuncisión eran sumamente problemáticos. ¿Por qué? Porque estaban trastornando a los creyentes, mezclándole ley con gracia. Y el que se quiera congraciar con la ley, dice, de la gracia ha caído. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos. ¿Cuántos? No habían pocos, ¿habían cuántos? Han aún muchos contumaces. La palabra contumaz significa rebelde, desobediente. Personas que se oponen a las autoridades. Y aquí dice, porque hay muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades. Vanidades son palabras vanas, cosas que no tienen peso, cosas que no tienen fundamento, cosas que no trascienden. Y engañadores, ¿qué son? Diga, engañadores, mayormente los de la circuncisión. 11. A los cuales es preciso tapar la boca. En otras palabras, es preciso hacerlo callar. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Personas, familias que se habían convertido al Señor y hoy llegaban y le predicaban una falsa doctrina, enseñando por ganancias deshonestas lo que no
convienen. Ahora, eso pasó al principio de la iglesia primitiva. Y en esa hipocresía cayó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro andaba con un grupo de convertidos que se llamaban los fieles de la circuncisión. ¿Me escuchó eso? De hecho, aprendimos la semana pasada que Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos ir y predicar el evangelio a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos. Pero se aferraron tanto todavía a la ley y a la circuncisión, que para que ellos pudieran decir que eran salvos, tenían que circuncidarse. Pablo, en una ocasión, cuando estaba en Antioquía, ustedes saben que Antioquía era una ciudad antigua donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Allí Pablo y Bernabé habían levantado una iglesia poderosa. Y Pedro va desde Jerusalén hasta donde está Pablo para visitar la iglesia en Antioquía. De tal manera que cuando la gente iban allí y visitaban, veían la gracia y el favor de Dios sobre esa iglesia y cómo esa iglesia había prosperado de una manera trascendental. Cuando llega allí Pedro con los gentiles, se sienta a comer con los gentiles. Va a sus casas, se queda durmiendo con ellos. Mire para acá, para un judío entrar en la casa de un gentil era una de las ofensas más grandes. No podían reunirse, no podían mezclarse con los gentiles. Y ahora Pedro, cuando llega a Antioquía, va a la casa de los gentiles, come con los gentiles, se congracea con los gentiles. Pero cuando vienen los judíos de Jerusalén, a donde él está, enviado por Jacob, él hace así y se retrae. No se juntaba ya con los gentiles, dice la Biblia, porque le tenía miedo a lo de la circuncisión. Y es allí donde Pablo lo encara y le dice: ven acá, Pedro, ¿cómo tú, siendo judío y bebes con los gentiles, por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Dice que en esa simulación, en esa sinvergüencería, había arrastrado a muchos judíos que andaban con él, incluyendo a Bernabé. ¿Me entendieron por qué Pablo lo encara? Porque se quería congraciar con la gente de la circuncisión. Los que decían que todavía tenían que circuncidarse después de salvo. Pedro estaba en esa simulación, ¿verdad? Entre gracia y ley. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Dios se le revela. Había un hombre, un centurión llamado Cornelio. Un centurión era el jefe de una centuria, es decir, una compañía de soldados compuesto por cerca de 100 soldados. Este hombre era un estratega militar, tenía carácter militar, tenía fuerza militar. Sin embargo, era un temeroso de Dios con toda su casa. Y en una ocasión, un ángel entra a su casa y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de la presencia del Señor como testimonio. Y le dice: manda a buscar a uno que se llama Simón, de sobrenombre Pedro. Él está en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Ve y pregunta por él. Y coge a varios personas cercanos a él, devotos, y manda a buscar a Pedro. Pero todo en el Señor está sincronizado. Así como Dios le habló al centurión, al mismo tiempo se le estaba revelando a Pedro. Tienes que tener cuidado con los llamados profetas contemporáneos. Hay personas que sin verificar con el Espíritu, sin verificar con Dios, sin orar, le dan una palabra y salen corriendo a hacer lo que le dicen.
los autonombrados profetas. Y después tú lo ves de cabeza, de bruces. Porque no fue Dios el que le dio la autorización para hacer lo que hicieron. Pero cuando un profeta te dice algo, es porque ya el Espíritu Santo te lo ha revelado y la profecía es para confirmación. Y cuando esta gente se están acercando a la ciudad, ya Pedro está en la azotea. Aleluya. Está orando. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Pedro está orando. Ya conmigo, orando. Orando es que Dios se manifiesta. Orando es que tú tienes revelación. Orando es que tú tienes visión. Orando es que Dios habla contigo. ¿Para qué vamos a orar? Pregunto, ¿para qué vamos a orar? Diga conmigo, vamos a orar para hablar con Dios. Y la oración es de doble línea. Yo hablo, Dios escucha. Pero cuando Dios habla, su siervo tiene que escuchar también. Por eso, ¿te acuerdas lo que le dijo a Samuel? Habla, Jehová, porque tu siervo escucha. El problema es que nosotros hablamos y nunca escuchamos cuando Dios nos habla a nosotros. Porque deponemos la oración, le decimos todo lo que tenemos en la mente, todo lo que tenemos en el corazón, pero nunca esperamos para indagar el corazón de Dios hacia nosotros. Pedro sube a la azotea, como a la hora sexta. Dice que está allá arriba orando. Y de momento ve una visión. ¿Cuál fue la visión que vio Pedro? Un lienzo que bajaba del cielo, atado por las cuatro puntas. Y dice que venía todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Y de momento, la gente que oran no solamente tienen visión, sino también están capacitados para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú oras, no solamente Dios te da visión, habilita tus oídos para que defina y escuche su voz. Y cuando tiene una visión delante de él, oye una voz que lo llama por su nombre. ¿En alguna ocasión ha escuchado a Dios mencionando tu nombre? Estoy seguro que sí. Cuando de madrugada ha escuchado que te dicen tu nombre y tú te despiertas con un sobresalto. ¿A cuánto le ha pasado? A ver, a ver, a ver. Te dicen tu nombre y pum, como que tú te despiertas y como que el sueño se fue. Es porque Dios te está llamando a la comunión íntima con Él. Y de momento cuando aquel lienzo se abre con todo tipo de animal, oye una voz, diga, oye una voz que le dijo: Pedro, actúa, mata y come. El religioso Pedro, diga religioso, porque todavía estaba aferrado a la ley, le dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mis labios. Y es ahí donde viene la voz reveladora del Dios Todopoderoso y le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. ¿Alguien puede alabar y glorificar el nombre del Señor? No llames común a lo que Dios, aleluya, ha limpiado. Dice el 10:15, el libro de los Hechos. Volvió la voz a él la segunda vez. Porque hay veces que Dios te habla y el hombre quiere confirmación. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y dice: yo quiero confirmación? Y aquí la segunda vez Dios le vuelve a hablar. Dice: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Diga conmigo: visión. Diga conmigo: instrucción. Aquí Dios le estaba dando una instrucción a Pedro. Mientras él pensaba en la visión,
le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. La cosa es que estos hombres habían llegado tarde. Él le dice, le comunica el deseo de su patrón, del centurión. Le dice: quédate aquí conmigo y mañana vamos a salir y vamos a la casa de Cornelio para ver lo que Dios quiere hacer con esa familia. La cosa es que cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a un montón de gente. Allí se convirtió aquello en una célula de hogar. Y Cornelio le dice: ¿por qué causa él lo manda a buscar? Yo quiero que tú me expliques, que tú me des claridad el cuanto al evangelio. Y Pedro comienza a hablarle acerca del evangelio, de todas las cosas que conciernen a la salvación. Y mientras él está hablando, aleluya, dice que de momento cae el Espíritu Santo en aquel lugar. Y cuando el Espíritu Santo descendió, todo el mundo comenzó a hablar en otras lenguas. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro, diga conmigo, entonces Pedro tuvo claridad, tuvo revelación espiritual. Dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Pedro no los mandó a circuncidar. ¿A qué los mandó? ¿Está captando? Cuando ellos aceptaban a Cristo, lo primero que hacían era circuncidarlo. Ahora dice Pedro, se acuerda del mandato de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. No el que creyere y fuere circuncidado. Ahora Pedro, con esta revelación, ¿qué dice? ¿Acaso puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido como nosotros el Espíritu Santo. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días con ellos. Mira esto, por favor. Cuando los de Jerusalén, los religiosos, los legalistas, escuchan lo que sucedió aquí en la casa de Cornelio, mira lo que dice el capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido. Señor, ¿por qué lo traigo por aquí? Porque mira el atraso espiritual de estos hombres de Dios que habían sido investidos en el aposento alto por el Espíritu Santo. ¿Cómo todavía estaban aferrados a la ley? ¿Cómo todavía estaban aferrados a las tradiciones? Y no la querían soltar. Dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué pasó? Disputaban con él. ¿Quiénes? ¿Quiénes disputaban con él? Los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a la casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? ¿Es que acaso Jesús no entraba a la casa de los hombres incircuncisos y comía con ellos? Le dice: ¿por qué hiciste eso? Entonces Pedro comenzó a contarle el orden de lo sucedido. Y termina diciendo el 18: entonces, oída estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida.
Ahora, pasa un momentito y por favor al capítulo 15. Ahora mira para acá. Ahora los apóstoles van al concilio de Jerusalén y lo que Dios les reveló en secreto comienzan a exponerlo en público. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que me busca en secreto, yo lo respaldo como públicamente. Ahora aquí Pedro, corregido por el Espíritu, enseñado por Dios, no solamente con palabras, sino con hechos, porque vio que en la casa de Cornelio todos los gentiles recibieron la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Ahora aquí él va al concilio de Jerusalén, como decir, ya usted sabe, el concilio general, a exponer lo que el Señor le ha revelado. Mira esto interesante, el 15. ¿Estás conmigo? Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea. Por eso es que a los judíos se le llaman así, porque eran, ¿dónde? Habitantes de Judea. Dos cosas. Se le llaman judíos porque eran habitantes de Judea, y dos, porque eran descendientes de la tribu de Judá. Por eso que se le llaman judíos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A quiénes enseñaban? Cuando habla de los hermanos, está hablando de creyentes. Si no os circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuántos circuncidados hay aquí? Conforme al rito de Moisés. Todos los que estamos aquí, se me fue el tiempo, todos los que estamos aquí hemos sido circuncidados no conforme al rito de Moisés, sino conforme a la manifestación y a la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban y glorifican el nombre del Señor? Por eso dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban que si no os circuncidan conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. ¿Hello? Entonces, ¿qué es lo que daba la salvación? ¿La muerte redentora de Cristo en la cruz de Calvario o el pacto de la circuncisión? ¿Por qué le traigo esto? Porque hoy hay tanta confusión y aberración doctrinal que si nosotros no aclaramos nuestros pensamientos por la palabra, podemos ser confundidos. Dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que los escogidos como tú iban a ser confundidos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pedro y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y los ancianos refirieron todas las cosas de Dios que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, diga conmigo legalistas, diga conmigo religiosos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión se levantó Pedro. Dijo, varones, ya aquí no solamente con una teoría humana, ni con una tradición recibida de los ancestros, sino con una revelación del Espíritu y con un mandato de parte de Dios. Que le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles para que oyesen por la boca o por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dando al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuánto alaban al Señor? Diga, purificando por la fe los corazones. ¿Dónde estaba el problema? Diga,
en el corazón de los hombres. Quiero cerrar con esto porque el tiempo se me fue. Un solo versículo. Filipenses capítulo 3. No tengo mucho tiempo, pero ahora la Biblia nos dice que nosotros fuimos circuncidados ahora con la circuncisión de Jesucristo. ¿Quiénes son la circuncisión del nuevo pacto? ¿Quiénes son la circuncisión del nuevo pacto? ¿Los judíos? ¿Lo tienes? Filipenses capítulo 3 versículo 3 y termino con esto. Dice, porque nos... Vamos para el 2 primero. Vamos para el 2. Del 1 al 3, leémoslos. Vamos, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir la misma cosa, y para nosotros es seguro. 2. Dice, guardaos de los perros. Cuando usted escuche perros en la Biblia, se refería a los gentiles. ¿No se acuerda cuando Jesús le dijo a aquella mujer, no es bueno que yo le eche el pan de los hijos a quienes? A los perrillos, porque a los gentiles lo tenían en esa condición. Dice, guardaos de los malos obreros. Escucha, ¿obreros qué? Malos, aquellos que le sirven al Señor, pero lo hacen de una manera deshonesta. 3, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué grupo pertenecía a los mutiladores del cuerpo? Diga, a los de la ley, a los de la circuncisión, a los que se circuncidaban el prepucio, los que se mutilaban el miembro viril. Entonces, 3 grupos de personas. 1, con los incrédulos. Vamos a poner los gentiles como incrédulos. Y ese mandamiento es para la iglesia de hoy. Cuídate de los incrédulos. No te unáis con yugo desiguales. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. 2, cuídate de quién más. De los malos obreros, aquellos que están dentro de la iglesia pero funcionan mal. Con ellos no te juntes porque no tienen nada bueno que aportarte. 3, y con los legalistas, los mutiladores del cuerpo. 3, porque nosotros somos ¿quién? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros ahora hemos sido circuncidados en la circuncisión de Jesucristo. Nosotros somos precisamente la circuncisión, la que en el espíritu servimos al Señor, no teniendo confianza en la carne, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está depositada en ti. Te pedimos perdón por las veces que hemos obrado de una manera independiente a tu palabra, ajeno a tu voluntad e indiferente a tus propósitos. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levanta su mano derecha y dale gracias al Señor. Padre, si hay personas en este lugar enfermas, tejedor, ven acá, hijo. Párate aquí un momentito. Mírate de frente a la congregación. Párate de frente para allá. Vamos a orar por él, por su vida física, espiritual. Vamos a orar por él. Este muchacho le van a hacer un scan a la cabeza. Él es boxeador, ha sido profesional, ¿verdad que sí? Boxeador bueno, profesional. Y parece que los golpes en la cabeza le han producido ciertos tumores. Y le van a hacer un scan. Declaramos lo que dice la palabra del Señor, que Cristo llevó toda nuestra enfermedad a la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido curados. ¿Estás conmigo? Extiende las manos hacia aquel en esta mañana. Oremos. Padre, levanta las manos, tejedor. Amén. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te rindo mi vida, te entrego mi corazón, te doy gracias por haberme escogido antes de la fundación del mundo para ser salvo, santo
y sin mancha delante de ti. Si he fallado contra ti, contra el cielo, de hecho, de pensamiento, de palabra, dile: yo te pido perdón. Y te pido ahora, Señor, que este examen que me va a hacer salga todo negativo, para la gloria y alabanza de tu nombre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. La iglesia ahora, vamos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora, Espíritu de Dios, poder sanador, que ningún temor, ningún malestar pueda haber sobre su cabeza, porque hoy tú pones tu mano de sanidad sobre él, y desde la cabeza hasta los pies él es sano para